El día de hoy vamos a ver el tema que tiene como título En tierra seca y árida. Dice Salmo 63, versículo 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos hable a través de esta palabra el día de hoy. Ponemos delante de tu presencia, Señor, esta bendita palabra que sabemos que viene de tu corazón a nuestro corazón. Te pedimos que tú no la reveles y que se haga rema en nosotros, que cada uno de nosotros podamos recibir esa fortaleza, ese ánimo tan necesario en esos tiempos en los cuales tú permites que pasemos por tierra seca y árida. Te pedimos, Padre, que en el nombre de Jesús, desde este momento tu palabra empiece a trabajar en nosotros, fortaleciéndonos, animándonos, trayendo fe y esperanza. Gracias te damos, porque nos sabemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer nuevamente Salmo 63, versículo 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Este salmo fue escrito por el rey David cuando se encontraba en el desierto de Judá. El rey David tuvo varios hijos a los cuales amaba con todo su corazón. Ellos eran príncipes delante del pueblo de Israel. Y a pesar del amor que David tuvo por ellos, algunos de sus hijos cometieron actos terribles ante los ojos de Dios. Entre ellos se encontraba su tercer hijo llamado Absalón. La falta de este joven consistió en que se levantó contra su padre, procurando arrebatarle el reino. Se le olvidó el primer mandamiento con promesa, que en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 12, quedó plasmado. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Absalón sabía este mandamiento, porque todos los reyes tenían la obligación de escribir una copia de la ley para sí y para poderle enseñar a sus hijos. Las palabras que el Señor le mandó al pueblo de Israel eran palabras que se comunicaban de generación en generación. Absalón sabía muy bien que él debía de honrar a su padre. ¿Con qué propósito? Para que se alarguen sus días, para que le vaya bien sobre la tierra. Y no solamente deshonró a su padre, sino que durmió con las doncellas de su padre David ante los ojos de todo Israel. Esta historia usted la encuentra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 22. Fue algo terrible lo que Absalón realizó, olvidando también el mandamiento que se encuentra ahí en el decálogo de Moisés, en Éxodo 20:14, que dice: no cometerás adulterio. No solamente comete adulterio aquel que está casado y tiene una relación fuera del matrimonio, sino adultera también aquella persona con la cual se tuvo la relación, independientemente si era casado o soltero. Absalón estaba deshonrando a su padre. Quería quitarle el reino. Estaba durmiendo con las concubinas de su papá. Absalón se autoproclamó rey en la ciudad de Hebrón y comenzó a perseguir a su padre para matarlo. De tal manera que David tuvo que salir huyendo de Jerusalén rumbo al desierto de Judá. Qué terrible situación familiar. ¿Cómo se imagina
que se encontraba el corazón del rey David. Él amaba profundamente a sus hijos. Seguramente David se encontraba triste, desanimado, desorientado. Una serie de pensamientos confusos había en su interior. Posiblemente cuando se encontraba en el desierto de Judea, empezó a percibir que lo que estaba viviendo en lo anímico, en lo espiritual, verdaderamente era un gran desierto. Un gran desierto. Por eso es que escribió el Salmo 63. Vamos a leerlo todos juntos, del 1 al versículo 11. Dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando se acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios más bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. ¿Qué nos quiere decir con este salmo el rey David? ¿Qué está expresando con sus labios? Aquello que estaba en su corazón. Él está declarando: Señor, mira, yo me encuentro en una tierra árida, en una tierra seca. Yo percibo que nada alrededor de mi vida fructifica, que no me está yendo bien. Se están levantando los que yo amo en contra mía. Dios, tengo miedo, me están persiguiendo, me quieren matar. Pero yo voy a buscar tu rostro en medio de esa situación. Yo levantaré mis ojos al cielo y confiaré en ti. Yo estaré declarando tu grandeza y tu poder sobre mi vida, sin importar la condición en la cual me encuentre. Tú eres mi Señor, tu diestra me ha sostenido. Y aquellos, Señor, que se levantan contra mí, caerán, no prosperarán. Porque tú eres mi Dios, tú eres el Dios de mi salvación. Con esas palabras, el rey David lo que estaba confesando era su deseo vehemente por la presencia del Señor. Porque solamente en su presencia hay plenitud de gozo y de paz, delicias a su diestra. Cuando estamos en medio de la angustia, no hay mejor lugar que buscar su rostro. Pero no solamente está declarando eso, está declarando protección alrededor de su vida, está declarando provisión en medio de su necesidad, está declarando que él tendrá victoria. David se encontraba físicamente en un desierto, pero también se encontraba anímica y espiritualmente en él. Él tenía un dolor terrible al ver lo que estaba aconteciendo en su vida, en su familia, en sus hijos. Tuvo que salir huyendo de la ciudad porque su propio hijo le buscaba para matarlo. Lo que estaba viviendo en lo físico era solo reflejo de lo que estaba aconteciendo en lo anímico y en lo espiritual. David se encontraba literalmente en un desierto desolado, y así se sentía su alma. Así se sentía su corazón. ¿Alguna vez ha pasado usted por alguna situación donde siente que estuviera en un desierto? ¿Quién ha pasado por algún desierto? Levante su mano, que no le dé pena. Digo, forma parte de la vida, forma parte
de lo que en ocasiones Dios permite alrededor de nosotros. Fíjese que la palabra desierto en hebreo es midbar, la cual tiene 3 implicaciones. Número 1, es el lugar por donde se arrea al ganado. Qué curioso, es el lugar por donde se arrea al ganado. Eso significa midbar. Cuando hablamos de arrear, estamos hablando de estimular a las bestias con golpes para que echen a andar, para que aviven el paso, para que anden más rápido. Qué curioso que la palabra desierto tenga que ver con esta connotación, arrear a las bestias a través de golpes para que avancen. ¿Será que en ocasiones eso es lo que tiene que acontecer, es lo que tiene que hacer Dios en nosotros para que avancemos, para que no nos mantengamos estáticos, sino que podamos proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? ¿Será que en ocasiones tendrá que arriarnos? Al pasarnos por desiertos, empieza a golpear nuestra vida para decirnos, anda, levántate, échale ganas, esfuérzate. ¡Oh! Y hasta pataditas nos da, ¿verdad? ¿Será necesario? A lo mejor algunos diremos, pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Me está faltando sabiduría. Tal vez hay necedad en mi corazón. Dice la Escritura que la vara es para la espalda de los necios. Y mire, en ocasiones tal vez nuestro comportamiento, con todo respeto, pareciera como si fuéramos una bestia que no entendemos y que necesitamos que alguien nos esté golpeando para que avancemos en nuestro caminar en Cristo. La segunda connotación que tiene la palabra midbar se refiere a la descripción del lugar físico, un desierto, un yermo, un lugar desolado. La palabra yermo describe a un lugar donde nada crece y que no se puede habitar. Por eso es que es un desierto. Nada crece, nada fructifica. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado usted y yo que estamos sembrando? Queremos sembrar una buena semilla, pero pareciera que no crece, que no da fruto, que no germina. Y estamos tratando de arar la tierra, estamos tratando de quitar las piedras, estamos tratando de arrancar aquellas malas raíces que pudieran ahogar la buena palabra que se está sembrando. Y no más no avanzamos. Simplemente no da fruto. Estamos en un desierto donde nada fructifica. Pareciera que nada nos sale bien. En un yermo. En tercer lugar, nos habla de la condición en la cual uno pudiera encontrarse estando en ese lugar. Estando en un desierto, uno se encuentra solo, se encuentra en medio de la soledad. Cuando hablamos de soledad, estamos hablando de la carencia de compañía. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones adversas y nos sentimos solos? Pero estoy hablando de una condición anímica. Tal vez estamos rodeados de nuestra familia, estamos rodeados de los seres a los que amamos, tenemos amigos, sin embargo nos sentimos solos. Aquellos que a lo mejor anhelábamos que estuvieran a nuestro lado apoyándonos, tal vez en ese momento no se aparecen, y no porque no nos quieran, sino porque a lo mejor Dios desea que usted y yo pasemos por ese desierto a solas. Él desea tener un trato con nosotros. En ocasiones nos enojamos porque cuando pasamos por alguna adversidad, aquella persona que esperábamos que nos atendiera, que nos hablara por teléfono, que nos visitara, no se hace presente.
Y cargamos nuestro enojo hacia aquella persona y no nos damos cuenta que tal vez Dios lo está permitiendo porque desea tener un trato personal con uno. Así se encontraba David. Él se encontraba solo en tierra seca y árida. ¡Qué situación tan terrible! De tal manera que la situación de David nos da una idea de lo que acontece cuando se está pasando por un desierto. Dios desea que comprendamos que los desiertos en nuestra vida son necesarios. Repita conmigo, son necesarios los desiertos en mi vida. Ay, hermano, pero es que como que no lo quiero confesar. Es que en la realidad, ¿a quién le gusta pasar por un desierto? Yo creo que a nadie. A nadie. En sus 5 sentidos, a nadie. Pero a través de ellos, el Señor nos estimula a avanzar en nuestra vida. A través de pasar por un desierto, el Señor trata con nosotros. Con el propósito de hacernos más fuertes, con el propósito de perfeccionar su obra en nuestra vida. Muchas veces necesitamos pasar por desiertos para crecer, para poder alcanzar las metas, para triunfar. Y todo esto habla de progresar. Los desiertos son el estímulo que en ocasiones Dios permite en nuestra vida para que usted y yo nos levantemos, para que usted y yo empecemos a buscar su rostro, para sacarnos de la condición de apatía espiritual o de conformismo religioso en el cual podemos caer. Porque, querido hermano, lo menos que Dios desea es que nuestra vida cristiana se convierta en una religión. La vida en Cristo tiene que ser una relación constante con el Señor. Una relación donde Dios me habla, yo le hablo, me deleito en su presencia. Dios va guiándome por su Espíritu Santo a toda verdad. Donde puedo sentir las manifestaciones de su poder en mi familia, en mi trabajo, en mi cuerpo, en todo lo que me rodea. Donde yo le puedo expresar mis sentimientos y mi corazón. Y donde Dios constantemente nos está diciendo: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero para que podamos recibir nosotros eso, necesitamos acercarnos al Señor, tener una relación personal. Y a veces Dios desea estar con nosotros a solas. Quiere hablarnos, quiere comunicarnos su verdad. Y pues estamos tan ocupados, estamos tan inmersos en nuestras actividades cotidianas, tenemos tantos planes, tantos sueños, que no tenemos tiempo para con el Señor. ¿Y qué cree? Pues entonces el Señor nos tiene que llevar a un desierto, donde estemos a solas con Él, para poderse revelar a nuestra vida, para decirnos que nos ama con amor eterno. Con amor eterno. Esta era la condición de David. Él se encontraba solo, triste, desanimado, sin fuerzas, sin provisión, desprotegido y con el único deseo de que Dios se manifestara en su vida. Ahora sí, Señor, ayúdame, bendíceme, socórreme, sácame de esta situación. ¿Verdad que cuando pasamos por situaciones adversas solemos levantar nuestros ojos al cielo? Porque ¿a quién iremos si solamente Él tiene palabras de vida? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? ¿Nuestro socorro de dónde viene? Del Señor que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes y diré: Señor, tú te levantas como poderoso coloso alrededor de mi vida. Tú estás a mi diestra defendiéndome. Esto era lo que estaba declarando David. Él necesitaba pasar por un desierto para ser purificado, para ser limpiado, para ser transformado. Y Dios estaba permitiendo todo esto. ¿Por qué? Porque le ama.
Dile a tu hermano, si Dios te hace pasar por desiertos es porque te ama. Coméntaselo, que lo reciba como una palabra rema a su corazón. Si Dios te está haciendo pasar por desiertos es porque te ama. Mire, vamos a ver varios ejemplos de varones que tuvieron que pasar por desiertos para que podamos aprender de su ejemplo. En primer lugar, Moisés. Acompáñeme por favor a Éxodo 3 del 1 al 6. Éxodo 3 del 1 al 6. Usted recordará que Moisés fue criado en casa del faraón, como si fuera hijo prácticamente del faraón. Él se levantó como un príncipe en Egipto, pero cuando él empezó a descubrir cuál era su origen, empezó a desarrollarse un celo en su corazón por los hijos de Israel que estaban siendo maltratados. Usted conoce la historia, que él defendió a un israelita de mano de un egipcio al cual mató y lo enterró en la arena. Cuando se descubrió el hecho, tuvo que huir al desierto. Huyó al desierto. Y estando en el desierto 40 años, ¿qué fue lo que pasó? Dice en Éxodo 3, versículo 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de unas zarzas. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés, después de haber matado al egipcio, huyó al desierto. Y él estuvo posiblemente viviendo 40 años cargando la culpabilidad de ser un asesino. Después de ser príncipe de Egipto, él empezó a vivir como pastor de ovejas y ni siquiera eran suyas, eran las ovejas de su suegro Yetro. Moisés estuvo durante 40 años en el desierto. 40 años donde el Señor tuvo que tratar con él, desprogramarlo de todo lo que había aprendido de Egipto para poder revelarse a su vida. Y está ahí Moisés en el desierto, frente al monte Horeb. Cuando Dios le habla, Dios se manifiesta. Estando en un desierto, Dios se manifiesta a Moisés y le dice su nombre, le dice quién es él, le da un propósito, le da una dirección a su vida, le dice que él es un instrumento de bendición. Moisés tenía muchas dudas. Usted ha leído esa historia. Él no se sentía capaz. Sin embargo, Dios empieza a sembrar sueños. Dios empieza a sembrar un corazón valiente. Dios empieza a poner en él sus palabras. Dios le da a él la capacidad y un llamado. ¿Cuál era? Sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Qué tarea más importante? Cuando estamos en un desierto, tenemos la oportunidad de que Dios nos hable. Pero necesitamos ser sensibles a su voz. Necesitamos estar deseosos, anhelando que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Que verdaderamente Dios pueda hablar a nuestro corazón. Hay que buscar a Dios en esos momentos.
En esos momentos, Dios está esperando que usted y yo alcemos nuestros ojos al cielo y platiquemos con Él. Es bueno pasar por un desierto. Otro ejemplo, el pueblo de Israel. Acompáñeme por favor a Deuteronomio 8 del 2 al 4. Vamos a ver cómo cuando pasamos por un desierto es con el propósito de que Dios nos vaya transformando, de que Dios nos vaya limpiando. El pueblo de Israel salió con mano poderosa de Egipto y Dios quería introducirlo a la tierra prometida. El Señor le dijo a Moisés: levanta 2 espías para que vayan a recorrer la tierra, tierra que fluye leche y miel. Pero cuando regresaron los espías, al menos 10 de ellos, desmotivaron al pueblo, lo desanimaron y sembraron temor. Es que no vamos a poder nosotros heredar esa tierra, es tierra de gigantes. No, qué terrible. El pueblo creyó a esas palabras, se desmotivó, se llenó de temor, de angustia y de preocupación. Una fe negativa se desarrolló en su vida. Y a causa de eso el Señor se enojó. Y entonces dijo: todo este pueblo, todos los mayores de 20 años, no van a entrar a la tierra prometida. Van a andar vagando por el desierto 40 años antes de entrar a la tierra que el Señor había prometido a sus padres. Pero cuando estuvieron en ese desierto esos 40 años, Dios no se alejó de ellos. El pasar por desiertos no significa que Dios se haya olvidado de nosotros. No significa que Dios nos haya abandonado o que deje de manifestar su poder. El pasar por un desierto no significa que el Señor deja de actuar bendiciéndonos, sino que Él pasa ese desierto con nosotros. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 8. Vamos a leer a partir del versículo 2. Le está recordando al pueblo de Israel: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años. ¿En dónde? En el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Mire, Dios no los abandonó en esos 40 años. El pasar por un desierto tiene propósitos. Aquí podemos encontrar algunos. Dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habríamos de guardar los mandamientos o no. ¿Por qué a Dios le interesa afligirnos? ¿Por qué a Dios le interesa probarnos? ¿Por qué Él desea saber si vamos a guardar sus mandamientos o no? Porque Él es un Padre. Él es un Padre que nos está educando a usted y a mí. En el momento en que le entregamos nuestra vida a Jesucristo, en ese momento le estamos dando autorización a Dios para que Él empiece a tratar con nosotros. Y el Padre Celestial, que tanto nos ama, desea que usted y yo crezcamos como árboles plantados junto a corrientes de agua, bien derechitos. Pero para que el árbol no se vaya chueco, en ocasiones tiene que aplicar una varita. Debemos de crecer con una vara para que crezcamos fuertes y sanos. Y muchas veces esa vara es la aflicción. Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A veces creemos que la vida en Cristo es una vida color de rosa, donde si verdaderamente Dios está contigo te va a ir bien, nada te va a suceder.
no vas a sufrir despidos, tú vas a tener aumentos de sueldo. Uy, a ti te van a aumentar, pero un montón, porque eres el hijo precioso de Dios, el cachetón. Tus hijos siempre van a ser obedientes, tu esposa, uy, te va a amar, tu esposo, uy, te va a tratar como si fueras una reina. Todo te va a salir bien. Y no necesariamente es así la vida en Cristo. La vida en Cristo es una vida de pruebas, es una vida donde Dios está probándonos constantemente a ver qué hay en nuestro corazón. Y cuando tenemos un corazón duro, cuando dejamos de percibir su presencia, cuando dejamos de buscarle con todo nuestro corazón, pues en ese momento yo creo que empezamos a provocar lágrimas a su corazón. Y es como ese padre que le dice a su hijo, a ver hijo, ven para acá, con todo mi corazón, pero te voy a corregir. ¿Por qué? Porque te amo, porque te amo. No nos acercamos con una gran sonrisa. Normalmente lo hacemos con tristeza, con dolor en el corazón. Pero es para volvernos a meter en su camino, para que no nos desviemos a diestra y a siniestra, para que andemos en sus mandamientos. Fíjese, esto nos lleva a pensar que tenemos dos opciones. Podemos aprender a través del consejo. Cuando escuchamos las predicaciones, cuando leemos la palabra y Dios nos habla, y aplicarnos. O podemos aprender a través de la experiencia, a través del desierto, a través de la vara. ¿Qué prefiere usted? ¿El primer camino o el segundo? A ver, ¿quién vota por el primer camino? ¿Quién vota por el segundo? Yo sé que los que votaron por el primero están viviendo el segundo. Esa es la realidad. Porque nos cuesta trabajo seguir el consejo de Dios. Pero sabe, Dios nos ama, hermano. Dígale a su hermano, Dios te ama. Dios te ama. Y si Dios ha permitido que pasemos por un desierto, sí, pasamos hambre, como dice aquí este pasaje. Pero no solamente pasamos hambre, sino que Dios nos socorre y envía su maná. ¿Sabe cuál es ese maná? La palabra de Dios. Este precioso libro es su maná. A lo mejor tu refri va a tener gastritis. Estás pasando por el desierto. No hay fruto. Como que percibes que no hay bendición. Tu canasta pues tiene un plátano ahí medio cafezucho ya, y dice, pues nada más hay eso, pues en licuado, ni modos, para que no sepa tan feo. Unos frijolitos, y dices, Señor, pues es que no me alcanza para más. Estoy pasando hambre física, pero yo te voy a sustentar con maná espiritual, con maná anímico. Yo voy a enviar mi palabra para que tú te fortalezcas, para que tú desarrolles fe, para que sepas que yo estoy contigo. Y ¿sabes qué? Tu vestido no se va a envejecer, no se va a hinchar tu pie en todo ese recorrido, porque yo estoy contigo. Si continuamos leyendo en Deuteronomio 8, versículo 15 al 16, dice, Deuteronomio 8 del 15 al 16, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Una pausa. Dios sabe que tu desierto es grande y espantoso. Él lo sabe. No tenemos que decirle, Dios, es que mira dónde me metiste. Él lo sabe. Él sabe que es grande y espantoso. Lleno de serpientes ardientes. Una pausa. A veces las serpientes es símbolo de aquellos que hablan, que murmuran, pero no que eres un hijo de Dios. ¿Ya ves? Yo no me acerco a Dios y mira qué bien me va. Tengo mi casa, tengo mis coches. Yo tengo hasta 3 esposas, tú nada más una. ¡Qué pobretón!
Gente que muchas veces parecen serpientes, que tratan de sembrar falta de fe en nosotros, desánimo. Dice más adelante, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, todos juntos, para la postre hacerte bien. ¿Quién dice amén? Amén. Para la postre hacerte bien. ¿Qué significa? Que en el corazón de Dios no hay despropósito alguno. Si tú y yo estamos pasando por un desierto, si estamos pasando por tierra árida y seca, el propósito de Dios no es destruirnos. Su propósito siempre será edificarnos, será bendecirnos, a la postre hacernos bien. Y tenemos que tener bien claro esto, porque muchas veces cuando nos encontramos en esas situaciones podemos desanimarnos de nuestra vida en Cristo. Yo conozco personas que se han alejado de Dios porque dicen, es que Cristo no me funcionó. Yo esperaba que se arreglara mi matrimonio. Yo esperaba que mi esposo que me abandonó hace 40 años regresara conmigo. Y está en las islas Fiji disfrutando el sol y la arena. Y yo aquí, en Cuautitlán Izcalli. No porque Dios no haga las cosas que tú quieres, significa que Él deja de ser Dios. Él es soberano sobre todos nosotros y Él hace lo que Él quiere con el que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Y nosotros debemos de decir amén y estar contentos con lo que nos está permitiendo vivir, porque a la postre sabemos usted y yo que es para hacernos bien, para hacernos bien. Tercer ejemplo, Job. Acompáñeme por favor a Job capítulo 1. Vamos a leer del versículo 13 al 22. Job 1 del 13 al 22. Usted conoce la historia de Job. Job, varón temeroso de Dios, perfecto. Era un varón que amaba al Señor sobre todas las cosas. Dios le había prosperado, Dios le había enriquecido. Suyo es el oro y la plata, la tierra y su plenitud, y Él la da a quien Él quiere. Yo creo que Dios vio en Job un buen mayordomo, un buen administrador. Tenía varios hijos, tenía una esposa, tenía muchísimos criados, su hacienda era grandísima, yunta de bueyes, asnos, borregos, en fin, de todo tenía, y por miles. Era más rico este varón que todos los orientales juntos. Pero de repente Dios permite que el enemigo empiece a actuar en su vida. ¿Con qué propósito? Para probar su integridad, su corazón. Porque el Señor se sentía bien orgulloso de su hijo Job. De tal manera que le dijo al enemigo, oh, ¿has visto a mi hijo? Mira, este sí es un hijo de a de veras. Y el enemigo, pues mira, dame la oportunidad de tratar con él. Y yo te aseguro que va a blasfemar en tu misma presencia. Y el enemigo actuó bajo la autorización de Dios. Y Job empezó a perder todo lo que tenía. Mire, acompáñeme. Job 1, versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia.
Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué noticias, verdad? ¿A quién le gustaría recibir de estas noticias? Yo creo que a nadie, a nadie. Versículo 20. Entonces Job se levantó. Fíjate, no se cayó, no se derrotó. ¿Qué hizo? Se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y después se postró en tierra. ¿Pero con qué propósito? Para adorar a Dios. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermano, jamás se enoje con Dios. Jamás se enoje con Dios. Uno pudiera decir: pues es que qué mala onda. Dios, ¿por qué permitiste todo esto si tu hijo Job era un varón íntegro delante de ti? Si él estaba caminando correctamente, ¿por qué lo permitiste? Porque hemos estado hablando que Dios nos permite pasar por un desierto para purificarnos, para limpiarnos como al pueblo de Israel. Pero en esta ocasión, tal pareciera que no se aplica ese propósito, porque Job verdaderamente amaba al Señor. Sin embargo, Dios permitió que le aconteciera todo esto. Tal vez Job no estuvo en un desierto físico literalmente, pero imagínate, al perder todos tus bienes materiales, al perder a todos tus seres queridos, y no lo leímos, pero para colmo perdió su salud. Perdió su salud. Lo único que no perdió fue a su esposa. Y a lo mejor era lo que necesitaba perder. Porque su esposa le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mire qué consejo. Palabras de una mujer que no tiene temor de Dios. Y ahí estaba Job, adorando al Señor, no atribuyendo despropósito alguno. ¿Qué habremos de recibir de Dios lo bueno solamente y lo malo no? ¿O que no sabemos que Dios creó el día del bien y el día de la adversidad para que no encontremos nada fuera de Él? Tenemos que aprender a recibir de Dios todo. Y a lo mejor nunca vas a encontrar una razón o un propósito para lo que te está sucediendo. A veces sí, Dios, me estás purificando, me estás limpiando, estás cambiando mi carácter, estás permitiendo que me lleve mejor con mis padres, con mis hijos, en fin. Pero en ocasiones no vas a encontrar un propósito. Simplemente sucede. Hermano, es que pareciera que el Señor le dio preferencia al enemigo sobre su hijo amado. No me gustaría verlo así, porque entonces sería atribuirle despropósito a Dios. Como si Él pudiera ser tentado por el mal, y Dios no puede ser tentado por nadie. El enemigo es un instrumento en las manos de Dios, ya lo hemos estudiado. Aquí lo importante es la actitud que tuvo Job. En esos momentos, en los momentos en que estemos pasando por un desierto, lo mejor que podemos hacer es buscar la presencia de Dios y adorarle
simplemente adorarle, adorarle, adorarle. No quejarnos, no maldecir, no enojarnos, no desanimarnos, no darle la espalda a Dios, sino adorarle y buscar su rostro. Fíjese, más adelante en el libro de Job, en el capítulo 8, versículos 5 al 7, quedó escrito, en Job 8 del 5 al 7, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Pero si tú y yo de mañana buscamos a Dios, y aun cuando le busquemos, si no acontece esto, seguirle buscando, seguirle adorando. Hermano, Dios quisiera saber si verdaderamente todos los que estamos aquí vamos a perseverar en Cristo hasta el último día de nuestra vida o no. Eso es algo que a Él le interesa. Y yo no sé cuántas situaciones se van a venir más adelante. Yo no sé cuántos de los de aquí perdamos familiares o nuestra situación económica empeore o pasemos por conflictos familiares, conyugales. Pero desde ahorita yo te invitaría a que te hagas el firme propósito. Yo no me voy a alejar del camino. Yo no me voy a alejar de Dios. Yo voy a perseverar en Él todos los días de mi vida. En último lugar, último ejemplo, Jesús, cuando iba a iniciar su ministerio, ¿sabe que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto? Fíjese cómo Dios nos quiere hacer pasar por tierra seca y árida. En Mateo 4, versículo 1, a partir del versículo 1 podemos leer: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Con qué propósito? Para ser tentado por el diablo. Mire, una pausa. Aquí pudiéramos decir, ¿Jesús tenía que ser purificado o perfeccionado? Él aprendió la obediencia hasta la muerte. Hubo valores que tuvo que aprender, pero en Él no hay pecado. Él era un cordero puro, limpio. Por eso es que su sacrificio tiene el poder de limpiar los pecados de toda la humanidad. Porque Él no tuvo pecado. Sin embargo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Posiblemente a Job le ocurrió algo similar. No iba a pasar un proceso de purificación, pero tenía que hacerse más fuerte. Más fuerte. Usted conoce la historia de cómo el enemigo le tentó. ¿Y cómo sabe usted, hermano, que fue Jesús llevado al desierto para que se hiciese más fuerte? Porque nosotros podemos leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 14, después de que Jesús regresó del desierto, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Cómo regresó Jesús del desierto? En el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestó en su vida. Ciertamente fue tentado en varias áreas. El enemigo le preguntaba: si eres hijo de Dios, di; si eres hijo de Dios, haz. Si eres hijo de Dios, si verdaderamente eres hijo de Dios. Y él, con la palabra y con el poder del Espíritu Santo, se mantuvo firme.
Y cuando regresó del desierto, regresó fortalecido. Los desiertos, hermanos, son para que nos hagamos más fuertes. Más fuertes. Pero durante todo ese tiempo, nuestro Señor Jesucristo estuvo llenándose de la presencia del Señor, recordando la palabra, defendiéndose con la palabra. Escrito está, escuchando la voz del Señor. La palabra desierto viene de la raíz davar. ¿Se acuerda que comentamos que la palabra desierto en hebreo es midbar? Y esta palabra midbar viene de la raíz davar, que significa arreglar, aconsejar, anunciar, declarar, decretar, determinar, hablar, mandar, proclamar, responder. ¡Qué curioso! ¿De qué nos habla esto? De que en esos desiertos es cuando Dios nos habla. Cuando Dios empieza a decretar bendiciones en nosotros. Cuando se empiezan a confirmar llamados. Cuando el Señor empieza a aconsejarnos. ¿Verdad que cuando estamos por un desierto somos más sensibles a la voz de Dios? Y Él empieza a hablarnos en los desiertos. Querido hermano, yo le invito a que si usted está pasando por algún desierto o ha pasado por un desierto, no pierda la esperanza. A la postre es para hacernos bien, porque Dios nos ama y desea hablarnos, desea fortalecernos, y que podamos decir: mas yo en ti confío, oh Señor. Digo, tú eres mi Dios. Yo le invito a que cierre la Biblia, por favor. Vamos a orar. Y si usted ha estado pasando por un desierto, ha pasado por un desierto, y desea que esta palabra sea rema en su vida, yo le invito a que se ponga de pie. Póngase de pie. Levantémonos como Job y vamos a adorar el nombre de Dios, porque eso es lo mejor que podemos hacer. Vamos a darle gracias al Altísimo, porque Él está trabajando en nuestra vida, porque Él está derramando su bendición, está mandando ese maná que es como un bálsamo a nuestro corazón, que nos da esperanza, que nos alienta a seguir adelante. Con sus propias palabras, levante su voz y empiece a adorar al nombre del Altísimo en medio de la situación en la cual usted se encuentra. Coméntele qué situación está pasando, no porque no lo sepa, sino para expresarle que usted está consciente de lo que está viviendo y que usted le reconoce: Señor, en medio de toda adversidad, en medio de toda tierra seca y árida. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, te exaltamos a ti, Señor Dios del cielo y de la tierra, porque tú eres grande, fuerte y poderoso, tú eres altísimo, no hay nadie como tú, incomparable sobre los hijos de los hombres, que mandas tus estatutos y tus mandamientos para que aprendamos a vivir a través de ellos, que inspiras nuestro corazón con tu palabra e infundes aliento a través de tu Espíritu Santo, para que podamos mantenernos firmes en nuestro caminar en ti, para que te amemos con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, sin importar la situación por la cual nos hagas pasar. Te reconoceremos Dios, Señor, te reconoceremos Dios, y aún, Señor, cuando haya pérdidas materiales, pérdidas de seres queridos, aún, oh Dios, cuando estemos en medio de ese yermo, de esa soledad, cuando nos sintamos que no hay nadie alrededor de nosotros que nos apoye, nosotros alzaremos nuestros ojos a ti
y nuestro socorro vendrá de tu presencia, Señor. Y tú derramas fortaleza, tú derramas gozo, tú derramas paz, tú derramas bendición. Porque sabemos que si nos estás permitiendo vivir todo esto, es para a la postre hacernos bien. A ti clama nuestra alma, Señor. En ti se regocija nuestro espíritu. Alabado seas tú, oh Dios, en medio de todas las situaciones que el día de hoy estamos presentando delante de ti. Y como el salmista David, podemos declarar victoria. Podemos declarar que tú te levantas como ese Dios poderoso, que tú obras más allá de lo que entendemos y comprendemos, que tú nos darás, Señor, la salvación esperada, que tú obrarás más allá de lo que entendemos y comprendemos y glorificarás tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, gracias te damos, porque tú derramarás tu bendición, tu provisión, tu sanidad, tú traerás libertad. Tú traerás victoria, Señor, en medio de nuestros corazones. Te bendecimos porque nos estamos atreviendo a confiar en ti. Nos estamos atreviendo a confiar en ti. Tú eres santo, tú eres precioso, tú eres digno. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, adore el nombre del Señor. Adoremos al Señor, adoremos al Señor. Tú has venido sobre los montes, por las montañas, corriste hacia mí, oh Señor, tuyo es mi corazón. Pues tú has venido sobre los montes, por las montañas, corriste hacia mí, oh Señor, tuyo es mi corazón. Conmigo danza el que ama mi alma, escucha la canción. Yo le amo al que ama mi alma, escucha la canción. Contigo iré, y eres mi amor, eres mi dueño. El invierno pasó y la primavera llegó. Contigo iré, eres mi amor, eres mi dueño. El invierno pasó y la primavera llegó. Conmigo danza el que ama mi alma, escucha la canción. Yo le amo al que ama mi alma. Conmigo danza
esta canción. Y Dios desea tener un trato personal con cada uno de nosotros. Acuérdese que pasar por un desierto es estar en la soledad con Él. Y es en esa soledad donde Dios nos habla, donde Dios nos aconseja, donde Dios decreta su bendición sobre nuestra vida. Yo le invito a que durante toda esta semana esté buscando el rostro de Dios. Busque esos espacios de comunión íntima con el Señor. Busque entrar en su aposento y, cerrada la puerta, ore a su Padre que está en lo secreto, y su Padre que ve en lo secreto le recompensará en público al derramar paz, gozo, ánimo, fortaleza, bendición, bendición. Y yo quisiera saber si de las personas que nos están visitando habrá alguien que nunca haya hecho una decisión pública de decirle a Dios: yo quiero confiar en ti, yo quiero ser tu hijo, anhelo que tú te manifiestes a mi vida como Padre, y estoy dispuesto a que tú trates conmigo, estoy dispuesto a que tú trates en mi corazón. Si usted se encuentra en esta condición, si usted nos está visitando por primera vez o ya nos ha visitado en otras ocasiones, pero nunca ha tenido la oportunidad de decir: yo quiero empezar a caminar con Dios, yo quiero que Él sea mi fortaleza, yo quiero que Él sea mi Salvador, yo anhelo y necesito que Él me ayude, que Él estire su mano sobre mi vida y se manifieste en mí. Lo anhelo con todo mi corazón. Si usted desea hacer esta decisión, es a través de una oración. Lo único que necesita es levantar su mano ahí en su lugar para que podamos orar por usted. ¿Habrá alguien que desee recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué le parece si pide permiso y pasa aquí al frente? ¿Sabe que el reino de Dios lo heredan los valientes? Véngase, usted es muy valiente. Usted es muy valiente. Yo le invito a que se ponga aquí al frente, por favor, viendo hacia mí, y con sus ojos cerrados, piense en su necesidad que tiene de Dios. Dios le trajo a este lugar para que usted le pueda conocer. Y si usted está todavía entre la gente sentado, tiene la oportunidad de pasar todavía para tener un encuentro personal con el Señor. Lo que estamos haciendo ahorita lo hemos hecho la mayoría de todos nosotros, y es confesar públicamente a Jesús. Él dice que si nosotros le confesamos delante del hombre, Él nos confesará delante del Padre cuando estemos en su reino. Usted que está sentado, estire sus manos hacia las personas que están aquí al frente y ore por ellas, bendígalas, participe de lo que está aconteciendo en este momento. Ahora usted que está aquí al frente, traiga a la mente todo lo malo que ha hecho delante de Dios, que usted sabe aquellas palabras, acciones, sentimientos con los cuales usted ofendió al Señor. Aquellas situaciones difíciles por las cuales ha vivido y que desea que terminen, que sean desarraigadas de su vida. Dice la Escritura que si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y lo que vamos a hacer es pedirle perdón a Dios. Ahí en su corazón, usted puede posiblemente seguir esta oración que voy a hacer en este momento. Padre Santo, vengo delante de ti con el corazón en la mano.
a pedirte perdón por todos mis pecados. Te pido que tu Espíritu Santo se manifieste en mi vida. Yo reconozco que he hecho lo malo delante de ti y declaro que te necesito, que quiero que cambies mi vida, que transformes mi ser. Te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mi espíritu. Aquí estoy, Señor, confesando que tú eres mi Salvador, que enviaste a Jesucristo a morir en la cruz por mí y que a través de su muerte ahora yo puedo tener vida. Yo me comprometo a amarte, a buscarte todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Déjeme orar por usted. Padre, y te damos gracias por esta oración, esta decisión que están realizando nuestros hermanos. Estas personas que tú has traído, Señor, con el propósito de que tu luz resplandezca en medio de sus vidas. Haz firme esta decisión y permite que puedan integrarse, que puedan congregarse, que puedan leer tu palabra, que puedan platicar contigo, que empiecen a vivir una relación personal con el Señor. Gracias, porque tú lo haces sí y amén en medio de sus vidas. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.